Efecto N Podcast llega a ustedes gracias a Río Supermarket, la mejor experiencia de hacer mercado. Banco Nacional de Crédito BNC, soluciones financieras justo a tu medida. Datalink, conectando a nuestra gente. Sanvil Margarita, el centro comercial que lo tiene todo. Redes IP, eleva la gestión administrativa de tu negocio al siguiente nivel. Automercados Nova, la cadena de automercados líderes en precios en la isla de Margarita. Navibus, la línea de ferries de bandera margariteña. La protección de la Virgen nos acompaña a todos. El milagro de la perla, eso es algo que no puede pasar inadvertido. Esta ermita es la primera construcción de piedra que se hace en Cubagua. Ese vestido fue donado por una familia de Juan Griego. La Virgen usa dos perfumes, el perfume Joy y el otro es un perfume de rosa. Lo que es la fe y lo que nos une es gracias a la Virgen del Valle. Soy el padre Andrés José Villarruel Rivero, párroco y rector de la Basílica de Nuestra Señora del Valle. ¿Qué significa para el Estado de Nueva Esparta y para Venezuela que la Iglesia de la Virgen del Valle haya sido denominada una basílica menor? Bueno, en primer lugar, el título de basílica viene de Roma, viene ya del lugar donde la Iglesia nos permite a nosotros extender la sede del Papa. Es decir, es un rincón más bendito, un lugar bendito porque es un lugar donde el Papa también transmite y hace que la fe sea fecunda en medio de nosotros. La basílica menor, bueno, que todas son menores, porque la que funda y crece es la de Roma, nos invita a nosotros a descubrir ese amor infinito del Papa. Es la transmisión de la fe en medio de nosotros. Sí, o sea que realmente tener acá una basílica menor en la isla de Margarita es motivo de repercusión espiritual. Y de crecimiento en la vida como lo pide Dios, que es crecer constantemente en la verdad, en el amor, la fraternidad. ¿Cuántos años lleva como párroco de esta parroquia? 2 años. Y en esos 2 años, ¿qué le ha tocado transitar? ¿Cómo se siente? Mira, yo me siento gratamente agradecido por Dios, porque es una experiencia para uno como sacerdote de tener que conocer y aprender a relacionarse con muchas personas. Es un lugar donde amplía las relaciones humanas y donde le hace crecer a uno en paciencia, que es lo que uno tiene que tener, porque definitivamente con esto crece uno en lo que se llama tener capacidad de poder vivir en la caridad y aprender a practicarla, porque uno aprende aquí en este lugar, un lugar muy cercano y que necesita de Dios. ¿Y qué significa para Andrés Villarruel la Virgen del Valle? Bueno, todo. Para mí es lo más grande desde niño que ha pasado en mi vida. Yo creo que sin ella no me he podido acercar a Jesús. Creo que mi vocación nace por ella, por la Virgen María, que me acerca constantemente a Jesús. A veces yo quiero queremos irnos, pero ella no. Ella siempre está ahí presente para que nosotros estemos cerca de su Hijo. Es lo más grande que puede pasar en la vida de una persona. Y para el Estado de Nueva Esparta, para Margarita. Es el fundamento de todo. Porque gracias a nuestra Madre, la Virgen María, nuestra isla puede conectarse con todo el mundo, es decir, puede tener una fe, estamos unidos en una sola fe, es la fe de Dios con ella, que no nos desampara y está presente. Yo no quiero aquí crear polémica, porque a veces uno, por decir que es después de Dios lo más grande que puede existir en nuestra vida es la Virgen María, y es la verdad. Pero creo que en la parte de fe
lo que es la fe y lo que nos une es gracias a la Virgen del Valle. Y no vamos a decir lo turístico, porque te puede dar cuenta usted que gracias a nuestra devoción muchos fieles vienen aquí al estado de Esparta. Los trae la fe acá hasta la parroquia de la Virgen del Valle. Fíjese, y en este año hay una singularidad, va a haber una celebración, una programación estrictamente litúrgica. ¿Qué actividades se han planificado? ¿Cuáles se van a realizar y en qué contexto? En este año queremos mantener la sobriedad por el duelo que tenemos, porque sabemos muy bien que tenemos que unirnos también con estos hermanos que han quedado sin familia, que han perdido todo, y se mantiene la liturgia como siempre se ha tenido, y creo que ya eso ha ido creciendo y eso sigue adelante. Son las celebraciones más importantes, que es la bajada el 1 de septiembre y luego el 8 de septiembre, que son todas las Eucaristías, que la principal va a ser la Eucaristía con nuestro obispo a las 8 de la mañana, el día 8 de septiembre. No, como le he dicho, no tendremos sobriedad, no habrá fuegos artificiales, no habrá un sentido festivo como tal, porque lo que queremos es que la liturgia resalte en la fe de todos aquellos que todavía sufren y les duele la partida de sus seres amados. Claro, estamos en duelo los venezolanos. Y en la vida de usted, de Andrés, ¿ha habido algún milagro de la Virgen del Valle? Sí, el milagro de la vocación, como le dije, creo que mi vocación la lleva es ella. Ha tenido siempre conmigo el deseo de impulsar los retos de la vida. Yo sé que tenemos muchos retos. El primer reto es luchar en contra de nuestro demonio, porque ahí es donde está la vida del cristiano, luchar en contra del mal. Y gracias a Dios y a nuestra Virgen estoy aquí. Sí, y en este año en particular, ¿nos puede avanzar algo sobre algún elemento de la bajada, algún elemento de cómo se va a vestir la Virgen? Es usted una de las pocas personas que sabe cuál va a ser el traje seleccionado. Todavía eso no es que no lo pueda decir, es que está siempre reservado. Ya a mediados de que se vaya desenvolviendo la fiesta, iremos dando toda esa información necesaria. Pero sí le digo que se mantiene lo que tradicionalmente tiene la basílica, que es presentar la Virgen hermosa como es ella. ¿Y el pedestal donde se ubica la Virgen? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se llama? El camerín, donde está la nube, el lugar donde ella está, es un camerín que se utiliza como centro de lo que va a ser y lo que es la fe de nosotros, de encontrarnos, llegar a la iglesia y mirar ahí el cielo, hacer también como una especie de encuentro con nuestra Madre. Es el lugar para que los fieles se acerquen en la fe y en el amor de Dios. Y la base donde se coloca la Virgen durante los días que permanece. El trono, eso es el trono. Se llama el trono. Ajá. El trono. ¿Qué características tiene? ¿Por qué esa figura de los ángeles? Porque bueno, representa el cielo en medio de nosotros, de lo terreno, lo humano, también se presenta lo divino. Dios ha estado presente ahí, entonces por eso tiene esos signos litúrgicos que son necesarios para crecer en nuestra fe. Bueno, y ahora estamos al frente de la casa parroquial, el lugar donde hace vida el párroco oficial de la parroquia de la Virgen del Valle. ¿Qué representa para usted esta casa, este espacio ahora que está en convivencia con quienes hacen vida diaria alrededor del templo? Mira, para mí representa una cercanía con las personas que necesitan de Dios. Yo creo que aquí todos los que vienen buscando un consuelo, un aliento, una mano amiga. Es decir, hay personas que lo que quieren es poder tener una palabra de aliento. Y eso es lo que buscamos aquí, que las personas se encuentren con Dios. Así es. Y por cierto, hablando de un encuentro con Dios, yo quiero que usted me cuente o me narre, según su propia experiencia, cómo es el momento, cómo siente Andrés Villarruel el momento de la bajada el 1 de septiembre de la Virgen del Valle. Y ese encuentro privado e íntimo que tienen todos los sacerdotes, todos los párrocos, en el momento en que ya la Virgen está dentro de la iglesia, sobre su trono, ese momento de intimidad donde le cantan ustedes la salve en latín. Mire, ese es un día grandioso, ese es el día donde está más cerca de uno. La Santísima Virgen María se
se viene a estar nosotros, viene a encuentro con nosotros, y entonces eso nos ayuda a impulsar en nosotros el deseo de vencer todos obstáculos que puede existir en nuestras vidas. Entonces, para el margariteño y para todo el que nos visita, es el día muy especial. Es un día donde nos reunimos a esperar la esperanza, la alegría, a esperar lo que tanto anhelamos, que es el amor de Dios. Y el encuentro, cuando ella ya va a su trono, cuando ella es trasladada para su trono, es lo más sublime, porque es concluir toda la celebración litúrgica de la bajada con la oración de la salve, con el canto de la salve. Y eso nos recuerda también que existe el cielo y que para allá vamos todos, y que tenemos que buscarlo en esta vida terrenal haciendo el bien. Así es. Padre, y de las dos experiencias que le ha tocado a usted de alguna manera presidir, esta sería la tercera, ¿verdad? Sí. La tercera celebración de la fiesta de la Virgen. ¿Cuál ha sido el momento que usted considera que le ha llenado, que le ha de alguna manera reforzado el decir, bueno, para esto estoy yo sobre la tierra? El día más importante que me haya tocado, yo creo que fue el primer año, donde con todos los temores y miedos, porque no voy a decir que Claro. el miedo, existían unos cuantos miedos. En la misa de las 5 de la mañana, que me corresponde como párroco, nos corresponde al párroco celebrar la misa del 8 de septiembre a las 5 de la mañana. Tenía mucho miedo y pensé que no iba a decir nada, que no tenía, ya había preparado, y bueno, Dios me dio la capacidad de poder hacerlo. Yo creo que ahí siempre hay un milagro de Dios y de nuestra Virgen. Sabe que una oportunidad que vine a la iglesia, y esa otra experiencia que no se me ha podido borrar, vi a 3 hombres humildes pescadores tirados sobre el piso ¿Sí? de la iglesia. No le tomó foto. No, lamentablemente fue sorpresivo para mí. Estaban tirados nadando, haciendo hasta llegar hasta la base del altar. Según un naufragio que tendrían ellos, Sí, alguna situación que vivieron ellos difícil. Eso decía la familia, que ellos le estaban ofrendando eso a la Virgen porque les había salvado la vida. Sí, sí, eso ¿Usted pasa. ha visto algo parecido? No, he visto personas que han venido con enfermedades terminales y después vienen con el milagro. Me he acercado a ellos y les he animado, les he dicho que bueno, que oren a Dios, que oren a la Virgen, que sí se va a dar el milagro, y después han regresado. Familias que no tenían hijos, esposos que están casados no tienen hijos, y bueno, han venido con trillizos, me han acompañado, me han acercado a la familia aquí, me han pedido que les bautice. Claro. ¿Y qué mensaje le quiere usted hacer llegar al pueblo católico, a la feligresía, particularmente en este 2026, en el marco de la celebración de la Virgen? Que tomemos conciencia de que somos muy frágiles y que no podemos estar caminando solos, tenemos que caminar con Dios y con nuestra Virgen María. No podemos pensar que todo lo puedo hacer yo. No nos abandonemos de que Dios no nos va a dejar nunca desamparados. Yo creo que existe siempre la verdad y está en Él. Sí. Y un mensaje de bendición para todo el pueblo que usted pueda expresar, para todo el pueblo margariteño, para quienes lo vean a través de Efecto N, que llegue ese mensaje para toda Venezuela, para todas las partes del mundo, de la bendición de la Virgen del Valle. Que Dios y nuestra Madre, la Virgen María, estén presentes en sus vidas para que den testimonio claro, un testimonio que seamos también portadores de la verdad, de la justicia, donde podamos dar con claridad lo que significa el amor de Dios, y que ella no nos va a desamparar, porque eso tenganlo presente. Cuando uno tiene una fe y va por encima de todo, porque a pesar de lo que pueda pasar, las tormentas que puedan pasar en nuestra vida, nunca nos va a abandonar. Que la Virgen María les acompañe siempre. Mi nombre es Amelis Millán de Cotúa, soy encargada en el Museo Diocesano, y ahí pues estoy para esperar que todos vengan a ver los tesoros de la Virgen, que más que tesoros materiales o tesoros históricos, son esos testimonios de los devotos, de los hijos de la Virgen alrededor de todo el mundo. De los milagros y de los devotos que actualmente se encuentran en el Museo Diocesano, ¿cuál ha sido el que más
el más llamativo, el más fehaciente de toda esta devoción hacia la Virgen? Bueno, siempre el punto cumbre va a ser en el momento en que tú te conectaste y que tú lograste ese acercamiento de conversar con la Virgen, de pedirle algo y de haber sentido su cercanía, ¿no? Sin embargo, como tú estamos hablando de los votos, lo que podemos presenciar, lo que es físico, que está dentro del museo, pues siempre será el protagonismo, el milagro de la perla. Eso es algo que no puede pasar inadvertido, y pues es esa pregunta que debiéramos siempre como cristianos plantearnos. ¿Por qué? Porque Domingo, la esposa plantea o le ofrece a la Virgen la perla más hermosa que Domingo pueda sacar. Cuenta la historia para quienes no conocen, estén viendo este episodio y no conocen el milagro de la perla. Desde Domingo era un buzo de pulmón, que no usaba traje, no usaba protección. Él se lanzaba al mar, pero era un buzo buscador de perlas. Una mantarraya lo puyó en una pierna y la pierna se le infectó, se le llenó de gangrena. Estamos hablando de 120 años atrás, posiblemente a inicios de 1900. Los médicos ya daban por perdida cualquier intento de sanar la pierna de Domingo, y deciden amputar. La esposa de Domingo le pide a la Virgen su intercesión, le ofrece la perla más hermosa que Domingo pueda sacar cuando se haya curado. ¿Y cómo era esta perla y si actualmente existe esta perla? Sí, la perla la tenemos en el museo. Después de Domingo lograr la sanación, pues obviamente se lanza al mar a buscar esa perla que su esposa le había prometido a la Virgen, y al abrir la concha se encuentra con una gran sorpresa, que es una perla con forma de pierna. Ahí puedes ver claramente los dedos en punta, el talón redondeado, la pierna. Incluso hay un corte a la mitad de la parte de la pierna, y se dice que es justo el lugar donde a Domingo le quedó la cicatriz después de sanar la herida. Y entonces ahí es donde decimos, ok, Domingo se pudo haber zumbado y haber conseguido una perla del tamaño, wow. ¿Pero por qué? Porque Dios quiso que fuera una pierna. Era que quizás nosotros en el futuro tendríamos alguna duda y diríamos como Santo Tomás, si no lo creo, no lo veo. Y está ahí ese testimonio permanente, ¿no?, de esa perla que siempre nos va a llevar a pensar y a reflexionar que todo lo que nosotros no lo podemos lograr, para Dios es fácil, para Dios no hay imposible. Pero debemos abandonarnos y confiar en su providencia. Estamos al momento de la grabación de este programa, estamos a días de comenzar septiembre, que es el mes de la Virgen, especialmente aquí en el Valle, en Margarita. Detrás de ti está lo que es el velario de la Virgen, que son, más que los milagros, son peticiones que llegan a diario. ¿Qué me puedes hablar tú de esto y del movimiento que vemos atrás, que hay como una renovación? Bueno, las ofrendas a la Virgen van a estar siempre, ¿no? Y eso es una parte que es bonito. Es bonito contemplar que a pasar de los tiempos sigamos manteniendo la fe y sigamos confiando en la Virgen, y que sigamos, pues, en cierta forma es buscar que todos también dar un testimonio, uno de que yo creo, y otro es diciéndote yo confío en la Virgen. Tú también puedes acercarte y poner en ella tus oraciones, ¿no? Y yo creo que esa es la intención siempre que se hace este tipo de ofrendas para la Virgen, es que todos puedan llegar a entender que nosotros estamos aquí porque confiamos en ella, y seguimos todos los años entregándonos en este servicio, porque es nuestra manera de dar al Señor un poco de lo que Él nos ha dado en todas sus bendiciones, en todas sus gracias a lo largo de nuestra vida, siempre dando el testimonio de que yo confié en ella, de que yo acudí a ella en mis necesidades y que ella siempre estuvo ahí para mí. Mi nombre es Ana Carmen Mata. Yo soy la camarera de la Santísima Virgen. Al fallecer mi tía Cecilia Mata Sánchez, me nombró Monseñor Fernando Castro Aguayo como camarera de la Santísima Virgen. Yo la acompañaba a ella, pero ella era muy celosa con la Virgen. Yo lo que hacía era
entregarle a ella, por ejemplo, cuando iba a ponerle el vestido, cuando iba a ponerle la manga, alfileres, cosas así. Pero ella era la que se encargaba de colocarle todo a la Santísima Virgen. Claro, viéndola, yo fui aprendiendo poco a poco. Pero ¿cuál es el atributo que debe de tener quien haga las veces de camarera de la Virgen? ¿Qué es lo más, cuál es la virtud más importante? Ay, eso es algo muy grande. La Santísima, al usted estar al pie de la Santísima Virgen, ella transmite mucha fe, mucha paz, tranquilidad. La Santísima Virgen, el rostro de la Santísima Virgen es algo muy bello. Es una imagen de niña, tiene una imagen de niña, pero ella transmite mucha fe. Estar con la Virgen, no importa las horas, el calor, porque ella nos da algo que nos dice, no tienes calor, no sientes calor en ese momento, más bien uno se siente feliz de estar con ella. ¿Y usted me pudiera describir cuáles son las fases que integran ese momento en que usted procede a adornar, a vestir a la Virgen? O sea, desde que ella sale del camarín, ajá, ¿verdad? ¿Qué viene? ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Qué rol? ¿Quién la acompaña a usted? A mí me acompaña la hermana del padre Andrés, la señora Carmen María. Ella es la que me acompaña a vestir a la Santísima Virgen. Bueno, eso es... Primero hacemos una oración, invocamos al Espíritu Santo que nos guíe en nuestras manos, porque esa es una imagen sumamente delicada y hay que tener con ella mucho cuidado para vestirla. Y durante las fiestas del Valle, ¿cuántas veces se viste de forma diferente la figura de la Virgen? 4 veces. ¿Cuáles son esas 4 veces? Para la bajada, para el 8, que es su cumpleaños, para la octava y para la subida. Y en alguna de esas ocasiones que tú has tenido la oportunidad de estar allí con la Virgen, en ese momento tan íntimo, tan espiritual, ¿hay algún acontecimiento que te haya marcado? Mi tía, cuando hubo la vaguada, ella tuvo la Virgen le quiso decir que algo venía para la isla, pero ella le decía, Madre Santa, dime qué viene, porque te veo muy triste, te veo muy, pero ella no supo cuándo. Ella quiso venir, que llamó a la señora Blancanieves, que es la señora que vive aquí al lado, le dijo, Cecilita, el agua se metió en la iglesia y no se puede venir porque el lodo, todo eso está lleno de lodo. Pero así todo, ella vino y vino con José, que era su compañero, porque José con ella es su hijo. Vino con él y entre ellos sacaron, ahí se perdió todo, alfombra, todo lo que ella había conseguido para la Virgen, los floreros, todo eso se perdió, todo. Y un mensaje para la audiencia, para quienes se están preparando para estas fiestas, un mensaje tuyo hacia todos en relación a la Virgen. Este año he tenido este vestido que se va a poner para la bajada. Ese vestido es muy sencillo. Ese vestido tenía 2 años, que la Virgen no, porque llegaban otros, pero como el monseñor dice que hay que ponerla más por tantas cosas que han pasado en el país, en el mundo, tantas catástrofes, entonces se escogió ese vestido. Y resulta que ese vestido fue donado por una familia de Juan Griego, que la hija ha superado el cáncer de una leucemia.
Y ese vestido, yo dije, este vestido va para este año. Cuando esa señora supo que el vestido era el que le iban a poner, qué alegría le dio a la señora de saber que era el vestido. Hay que orar mucho, hay que pedir mucho por el mundo, por el país. Hay que ponernos en manos de Dios. Hay que rezar el rosario todos los días. Y que ella interceda ante su Hijo para que todo esto que está pasando en el mundo se venga algo mejor para nuestro país, para el mundo, porque ha habido muchos acontecimientos este año, lluvias, muchas catástrofes ha habido. Yo digo que hay que pedirle mucho a Dios y que estemos más en contacto con Jesús para que interceda ante su madre, para que nos dé tranquilidad en nuestro país. Estamos aquí en el busto de Monseñor Vázquez. Monseñor Vázquez fue declarado cura párroco de aquí del Valle en 1900. Y desde 1900 hasta 1940 a él se le debe todo lo que es la iglesia hoy basílica de la Virgen del Valle. O sea, él fue el que se encargó de hacer todo en 40 años hasta que murió en 1940. Bernie Salazar, soy cronista, historiador, investigador, escritor y todo lo que tenga que ver con las artes escriturales. Y la historia de Margarita. Señor Bernie Salazar, estamos acá en este momento en el Valle del Espíritu Santo, hogar, en la Basílica Menor de la Virgen del Valle, hogar de la Virgen del Valle. Pero esta historia no comenzó aquí en el Valle, comenzó inclusive en otra isla de Nueva Esparta. ¿Cómo llega la Virgen y bajo qué nombre se conoce a la Virgen que llega al territorio venezolano y en este caso de Nueva Esparta? Bueno, estamos hablando del siglo XVI. Cubagua es un emporio por la parte de las perlas, o sea, es tan importante para la corona española porque de ellos dependía en muchos casos la corona por la extracción de perlas. En ese año 16 hay en España, sobre todo en la parte de Sevilla, un revuelo por la parte del dogma de la Inmaculada Concepción. Ese dogma quiere decir que la Virgen fue purísima al cielo. E inclusive había una discordia entre los franciscanos y los dominicos. Y entonces, bueno, hay una historia muy larga allí. En ese transitar de Cubagua, los cubagüenses, los principales... Los primeros pobladores. Los principales, los que explotaban las perlas, dijeron que vamos a pedir una imagen de la Inmaculada, porque estaba de moda en Sevilla, por esa moda que llegó hasta acá. Y deciden pedir la imagen al taller de Fernández Alemán. Es un taller que estaba allá y luego la traen para acá y llega a Cubagua el 1 de diciembre de 1525. Cuando llega en la carabela Santa María de la Anunciada, y la traía el capitán Antón. ¿Cómo conocemos nosotros todos estos detalles históricos? ¿Quedó algo escrito o es tradición oral? No, hay escrito porque esa es la carabela que llegó últimamente en diciembre. Siempre se decía que la Virgen llegaba ante 1530. O sea, el año pasado, yo después de tantos casi 15 años investigando, porque a veces se llama de la inferencia histórica. La inferencia histórica es un recorrido que tú como investigador debes hacer para unir algunos puntos que están allí. O sea, nosotros hablamos de triada, cuando hay tres opiniones, hablamos tú tienes que poner la parte de la rosa de los vientos para hablar del mar, tienes que ver yo te digo que estaba de moda, todas esas cosas se van uniendo, ¿no? Claro. Y entonces tenemos un documento donde se hace la ermita de la Virgen
la ermita de la Inmaculada Concepción, o que se llama también, hay un mapa de 1600 del siglo XVI, donde se da el oratorio de Notre Dame. Es una construcción que está a 800 metros de la ciudad de Nueva Cádiz, está alejada. Esa ermita se consigue en el año 2007. A pesar de que estaba ese mapa, Cruzen estuvo por allí, pero Cruzen la nombró, pero no la buscaron, porque Cruzen Cruzen fue el arqueólogo que se dedicó a sacar Cubagua a flote, o sea, flote de tierra, porque Cubagua no se hundió, simplemente de la tierra. Y luego hay un documento donde dicen que esa ermita es la primera construcción de piedra que se hace en Cubagua. Estamos hablando, ¿y para qué iban a hacer la ermita? Para recibir a la Virgen. ¿Y a cuál Virgen entonces estamos diciendo? La Inmaculada. De la Inmaculada Concepción, que es en España se llamaba también la Purísima. Es purísima porque no tiene niño, o sea, eso es la cuestión. Entonces, esa imagen llega, repito, el 1 de diciembre de 1525, que el año pasado cumplió 500 años, y fue recibida por Villacorta, el padre Villacorta, e entronizada ahí en esa ermita que fue elaborada precisamente para ella. ¿Cuánto tiempo duró esta Virgen en Nueva Cádiz, que ahora conocemos como Cubagua? ¿Y cómo se traslada, cuándo se traslada hasta acá, hasta territorio de la isla de Margarita? En Cubagua habían 3 iglesias. Imagínate tú, o sea, estaba la iglesia de Santiago, que está en todo el centro de Cubagua, que inclusive está atravesada en el medio. Está también el convento franciscano. Hay un convento y la ermita, o sea, había 3. O sea, los documentos dicen quién se refugió, algunos presos. Está todo de esas detallado. 3 estados detallados. Entonces, el 25 de diciembre de 1541, una vaguada, o sea, ya Cubagua para 1537, la extracción de perlas fue tanta, que ya casi no quedaba perla, ni quedaba mucha gente allá. Y entonces, el 25 de diciembre de 1541, una vaguada, lo que llamamos vaguada hoy, fuertes vientos, Juan de Castellano, que estaba allí, lo dice, o sea, los vientos huracanados, acabaron con lo que quedaba. Y los sobrevivientes, ¿verdad? Ya en enero se trasladan, porque a la Virgen no le pasó nada y a algunas casas no le pasó nada, entonces se la trasladan hasta este valle del Espíritu Santo, que ya estaba aquí, una ermita de paja. Entonces fue colocada el 10 de enero de 1542. O sea, esos días, desde el 25 de diciembre hasta enero, ahí los cubagüenses trajeron a la Virgen para acá. Desde el 10 de enero de 1542 está la Virgen aquí en el valle. Y entonces, pero hay una cuestión muy importante. O sea, la Virgen ya viene con una devoción desde Cubagua, ¿no? Y entonces empiezan a llamarla la Virgen que está en el valle. La Virgen del Valle, hasta que unen esa preposición, la Virgen del Valle. Empiezan a cortar el nombre hasta que se quedó Nuestra Señora del Valle, nunca Vallita, porque cuando tú dices Vallita, no estás hablando de la Virgen del Valle, estás hablando del sitio donde está la Virgen. ¿Por qué el Valle y no San Juan, que fue donde se fue la mayoría de la población de Cubagua? Ya San Juan estaba en 1525 y la Virgen llega por la mar, o sea, llega más cerca hacia acá, porque para los que iban a San Juan iban por Punta de Piedras, o sea, simplemente por la mar, el valle, más cerca. Y siempre tratando porque por la mar era muy débil por los piratas, o sea, la villa del Espíritu Santo que se funden por la mar, se fue hacia la Asunción por la parte de los bucaneros y piratas, siempre trajeron hasta acá. Era para salvaguardar. Más. ¿Qué desierto hay? ¿Alguna vez se escondió la Virgen en algunas cuevas, en la cueva del Piache o no? No, porque aquí se manejan 2 cosas muy importantes. Lo que es la tradición oral, o sea, los indígenas dicen que estaba en el Piache, que la Virgen estaba en el Piache, o sea, ellos la consideran así. Pero no, es toda la documentación, inclusive nosotros podemos decir que esta es la auténtica, porque, por ejemplo, ya en 1606 tenemos el primer milagro de la Virgen, que fue cuando teníamos como 7 meses sin lluvia aquí, y decidieron llevarla a la Asunción. Es la primera salida de la Virgen de aquí, desde su habitación, pues. Y la llevan a Cuba, a la Asunción. La Asunción era una ciudad amurallada, y llegando a la puerta de la muralla empezó a llover ese y el otro día. Eso está escrito. El primer milagro documentado de la Virgen. ¿Qué significa la Virgen del Valle para Margarita y para el margariteño?
Nosotros como margariteños nacemos con la Virgen del Valle tatuada en el corazón. Eso es una cuestión ya desde pequeño. Nosotros, nuestro amor por la Virgencita es lo máximo. Dios, la cúspide de la identidad insulana y espartana es la Virgen del Valle. Yo decía, la tenemos tatuada en el corazón, pintada en el alma y que nos protege con su manto y nos lleva en todo su espíritu. Frank Fuentes, devoto de la Virgen del Valle. ¿Y qué significa ser un devoto de la Virgen del Valle? Que ese título sea el que tú asumiste para ti. Bueno, mira, yo creo que supone una gran responsabilidad denominarse devoto, porque cuando una persona a sí misma se denomina así, es porque está consciente de que está en la búsqueda de imitar al menos alguna de las virtudes de aquello a lo que es devoto, en este caso a la Virgen María en su advocación del Valle del Espíritu Santo. Entonces, para mí en lo personal supone una gran responsabilidad. No estoy ni cerca de imitar sus virtudes, pero yo creo que allí se basa, o en eso se basa la devoción, en buscar imitar a María y por medio de María llegar a su Hijo Jesús. Y de todos esos atributos que distinguen a la Virgen María, ¿cuál es el que de alguna manera tú quisieras alcanzar? Mira, dos en particular. En primer lugar, su sencillez. Como una mujer tan importante en la historia de la cristiandad, se nos presenta también a su vez como una mujer muy humilde y sencilla. Y también una mujer, o quisiera imitar de ella, la cercanía. A mí me ha parecido siempre muy conmovedor que la Virgen nunca se queda desde la lejanía. La Virgen siempre está cercana a sus hijos. Y muestra de ello es lo que vivimos aquí en el Valle del Espíritu Santo desde el 1 de septiembre, cuando su imagen baja precisamente para estar más cerca de su gente y de sus hijos. Entonces, a mí me gustaría imitar esas dos cosas, la humildad y la cercanía con mis hermanos y con todos los que tengan a mi alrededor. Y en particular, la Virgen del Valle, ¿qué significado tiene? ¿Cuál es la relevancia que alcanza para toda Nueva Esparta y para el oriente del país? Bueno, quiero comenzar con lo personal que quizás da sentido a lo más macro, ¿no? En lo particular, yo siempre he visto a la Virgen en primer lugar como madre, evidentemente, pero también la he visto como una gran amiga. Yo cuando vengo al Valle no acostumbro necesariamente a rezar un rosario. A veces vengo y comienzo a conversarle como la mejor amiga de toda la vida. Incluso en algunas ocasiones, lo confieso aquí, cuando me dirijo a ella, a veces le digo, mira chama, pero es que necesito que me ayudes con tal cosa, o mira, o tú sabes esto, ayúdame, intercede. Evidentemente sin dejar de lado ese respeto a lo sagrado, pero sintiéndola siempre cerca. Y yo creo que esa cercanía también da sentido a la importancia que tiene la Virgen del Valle en el estado de Nueva Esparta, en Venezuela y en el mundo entero, que nos muestra una madre cercana, una madre solícita y particularmente a una madre que abraza siempre con su amor maternal a todos sus hijos. ¿Y has sido testigo de algún milagro en particular, Frank? Sí, pudiese sonar repetitivo, pero yo creo que el primer milagro del que todos somos testigos es de la vida, y hoy más que nunca, luego de los acontecimientos que hemos vivido como sociedad posteriores al 24 de junio, el simple hecho de estar vivos es un gran milagro que Dios obra por intercesión de la Virgen. Pero también he sido testigo de un milagro que aconteció muy particularmente en mi familia, con una prima que se vio bastante comprometida a su salud, producto de un tumor cerebral. Era una niña cuando aconteció todo esto y no le daban esperanzas de vida. Y nosotros vinimos todos, recuerdo, hasta acá, hasta la basílica, a ponerla en sus manos, porque sabíamos que lo que para la medicina y lo que para los seres humanos era imposible, para Dios no lo era, y más si contaba con la intercesión de la Virgen. Y bueno, tendría ella unos 9 años cuando todo esto sucedió, y ya hoy es una mujer de 30 años que gracias a Dios y gracias a esa intercesión de la Virgen conservó su vida, conservó su salud y también sirvió para unir a la familia en torno a este milagro de fe. Y un mensaje para todos los fieles este año, en el marco de la característica, ¿verdad?, de sobriedad que va a tener la celebración en el 2026. Mira, mi mensaje para todos es que no olvidemos que la Virgen no está solo en septiembre. La Virgen está aquí siempre, inamovible, está como ese faro de esperanza iluminándonos a todos y está siempre cerca. No nos olvidemos de ella, pero tampoco nos olvidemos de su Hijo Jesús. Que ella sirva para acercarnos, que ella sirva para unirnos. Y sí quisiera dejarles en torno a la devoción de la Virgen una frase que a mí me ha acompañado siempre. No hay Virgen más poderosa que la del Valle María.
porque ella en un solo día nos libra de todas las cosas. Que realmente la protección de la Virgen nos acompaña a todos y nos una cada vez más a todos como sus hijos, nos una como hermanos, nos una como neoespartanos, pero también nos una como una sociedad dispuesta a servir, dispuesta a abrazar y dispuesta a unirse cada vez más. Cuando venía al valle, yo venía a esa mata que está allí, que tú ves allí, a escuchar la misa de 8 de septiembre con mi mamá que nos traía cuando chiquito. Ahí era donde escuchábamos la misa cuando se hacía en la parte de acá atrás de la explanada. Mi nombre es José Rodríguez, soy integrante aquí de la Basílica, el decorador de la Virgen del Valle. José, el decorador de la Virgen del Valle. Es un título bastante importante para un margariteño o para alguien que es devoto a la Virgen. ¿Cómo comenzó esa relación con tu profesión y la Virgen del Valle? Mira, es un cuento un poquito largo, porque obviamente fue conociendo a la camarera que vestía a la Virgen del Valle. ¿A quién? Cecilia Mata. A la inolvidable A la Cecilia. inolvidable Cecilia Mata. La conocí en un Pentecostés en la iglesia de Porlamar y bueno, ahí empezó ese vínculo entre nosotros y bueno, al año siguiente nos tocó venderle las flores para la Virgen del Valle. ¿Y cómo fue ese primer encargo? ¿Para ti qué significó? ¿Significó un negocio en ese momento? ¿O ya para ti fue parte de ese vínculo tan especial que mantienes ahora con la Virgen? No, realmente fue un vínculo y recuerdo claramente que el párroco en ese momento me dijo: José, prepárate porque este año las flores de la Virgen las vas a traer tú para la Virgen. Efectivamente era un compromiso muy grande porque se trata de la Virgen del Valle. No es cualquier evento, cualquier persona, o sea, es algo súper especial. ¿Recuerdas la cantidad de flores? ¿Qué tipo de flores eran? ¿Y cuántas docenas estamos hablando? Sí, recuerdo. Mira, recuerdo ese primer año fue cuando eliminaron las licencias de importaciones y no habían flores. ¿Estamos hablando de qué año? Hace 30 años atrás. Y recuerdo claramente que las orquídeas de la Virgen las traía un señor de La Guaira. Él era el que traía las flores. Y bueno, como él las traía por carretera, las flores llegaban aquí muchas muertas, se ponían las que se usaban. Esas orquídeas, que eran como 600.000 orquídeas, señor Alberto se llamaba el que las traía, se le ponían antiguamente en el camerín que usaba cuando la Virgen salía. ¿Por qué? Te estoy repitiendo todo lo que hablaba la camarera y en ese momento. Porque era para proteger a la imagen del sol cuando salía en procesión o cuando salía a la misa. Se le hacía una cama de orquídeas arriba en el techo y se protegía. Era como una cúpula, un techo de orquídeas. Era una cúpula de orquídeas. Entonces ese año nos hicimos el compromiso de traerlas. Inclusive te voy a decir una anécdota. Una vez no teníamos cómo traerlas y tuvimos un padre, que en ese momento no era padre, estaba estudiando, el padre Rafael, y fue el que las fue a buscar a Caracas porque no las podíamos traer. Y él, me acuerdo que comentaba y me decía: José, no podemos llevar las orquídeas porque no las dejan montar en el avión. Y recuerdo que él me decía que la gente del aeropuerto decía que si no montaban las orquídeas no se montaba la gente en el avión. Entonces a la final, bueno, se montaron las orquídeas y bueno, llegaron ese día. Recuerdo que se las llevé allí a su casa ese día en la noche y me dijo que unas orquídeas espectaculares, hermosas, ese año. Ese fue mi primer año. Ojo, Ajá. La camarera de la Virgen siempre hacía absolutamente todo lo que tenía que tener relacionado con la imagen. La camarera y sus ayudantes. Estaba la señora Luisa Berbín, la señora Luisa Roja y la señora Carmencita, y antes de ella estaba su mamá. Estas 5 mujeres se encargaban absolutamente todo lo que tenía que ver con la Virgen. Hacían los cortinajes, los pagaban ellas mismas, los faldones de la Virgen los pagaban ellas mismas, las flores las pagaban ellas mismas,
las flores artificiales de su trono, lo hacían ellas. Ellas hacían absolutamente todo de la Virgen. ¿Qué hacía yo? Simplemente la ayudaba a pasar cosas, a arreglar las bases, a poner algo de verde, y bueno, por ahí empezó. Tú eras el proveedor en ese momento, básicamente, pero poco a poco te fuiste metiendo. ¿Y hasta qué punto entonces ha llegado ese contacto de ser solo el proveedor que ayudaba a traer las flores y a conseguir las orquídeas? Actualmente, ¿qué flores pide la Virgen? ¿Qué flores se le hacen? Bueno, se le entregan. Bueno, siempre la camarera de la Virgen siempre usó flores claras como rosa color pastel, rosa color blanca, el azul claro por ser el Día de la Inmaculada, el color rosa clarito rosado. Las flores siempre han sido rosas, lirios, los claveles, y ha sido flores en tradición. Eso igual como los perfumes de la Virgen, siempre han sido perfumes de la misma tradición, igual son las flores de la Virgen. Se ha mantenido esa tradición de usar siempre las mismas flores y los colores claros para la Santísima Virgen. Para este año, ¿qué tenemos preparado? Porque estamos hablando de una ceremonia bastante litúrgica, religiosa, al uso. No va a haber ni grandes espectáculos ni culturales porque estamos en duelo nacional. Pero en cuanto a la parte de la floristería, ¿qué podemos esperar este año en la celebración de la Virgen del Valle? Mira, vamos a hacer algo súper sobrio, elegante, pero entre lo elegante y lo sencillo. Vamos a usar para este año lo que es el color azul claro. Como te puedes dar cuenta, está en los programas, en todo. Y la Virgen va a salir muy blanca, muy sutil, súper sencilla para el 8 de septiembre, adornada de rosas blancas y lirios blancos. Rosas blancas y lirios blancos. ¿Ya las orquídeas no forman parte de su trono? Sí forman parte, pero este año quisimos ser algo súper más sencillo, acorde a lo que está pasando. Vamos a usar una bandera de Venezuela como luto nacional, que lo va a llevar también la Santísima Virgen. Y bueno, todo va a ser así súper sobrio, igual las misas, no va a haber canto, no va a haber show, fuegos artificiales. Todo vamos a hacer lo más sencillo, lo más plain posible este año. En 30 años, ¿qué es lo que tienes tú con esta relación, con este trabajo que realmente es un servicio también? ¿Cuál ha sido para ti la celebración que más recuerdas con cariño, que te impactó más? Por ejemplo, yo te podría decir, recuerdo alguna vez que se lanzaron pétalos de rosas del cielo. ¿Qué cosas recuerdas tú de las celebraciones que tengan que ver con tu trabajo? Por ejemplo, bueno, todos los años han sido años especiales, pero para mí indiscutiblemente no hubo nada como los 100 años. Pienso que es algo que no se ha repetido ni se va a repetir. Fue algo inolvidable. ¿Por qué? Primero, todo lo que se hizo, el campo eucarístico, la cantidad de flores que usamos fue impresionante. El movimiento a nivel de todo, a nivel de empresarios, porque muchos empresarios ayudaron con la construcción del campo eucarístico, mucha gente ayudó monetariamente para las cosas de la basílica. O sea, el despliegue gigante que se hizo cuando esos 100 años y la alegría, obviamente, de la gente, porque todo el mundo quería participar en los 100 años de la Virgen del Valle. A pesar de la sobriedad, me gustaría que me dijera, en número, ¿de cuántas flores estamos hablando para este año? Mira, todavía no te podría decir la cifra porque no hemos terminado de sacar la totalidad ni la cantidad, pero sí, bueno, como te dije, orquídeas no va a llevar este año, porque como te digo, vamos a mantenerlo sencillo, pero sí va a usar sus lirios blancos por el aroma, el perfume y rosas blancas. Si tuvieras que describir a la Virgen con una flor, ¿cuál sería la flor de la Virgen? El lirio. Es el lirio porque es la flor, es una flor elegante, bella, y aparte de eso es una flor con un aroma espectacular. Inclusive por eso mucha gente a veces huele a la Virgen, es por el aroma que tiene el lirio. Y también usamos el perfume de rosa, que también lo usa la Virgen, que también es emblemático, es un olor increíble. Cuando tú ves la Virgen de cerca, el olor es impresionante. Hablaste del perfume de la Virgen. ¿Ustedes usan algún tipo de perfume para la Virgen? Sí, la Virgen usa dos perfumes, que son los perfumes que le echa la camarera.
Son unos perfumes de colección. Uno se llama el perfume Joy y el otro es un perfume de rosa, que son los perfumes que usa la Virgen de toda su vida con que la perfuman a ella. Pero ¿y de dónde vienen esos perfumes? ¿Quién los trae? ¿Dónde los consiguen? El perfume Joy es un perfume de colección, viene de París, es un perfume de colección. Y el otro perfume es un perfume de aceite de rosa. Es como que si fuera el néctar de la rosa, el olor original así de la rosa. Efecto N Podcast llega a ustedes gracias a Río Supermarket, la mejor experiencia de hacer mercado. Banco Nacional de Crédito BNC, soluciones financieras justo a tu medida. Tatalink, conectando a nuestra gente. Sanvil Margarita, el centro comercial que lo tiene todo. Redes IP. Eleva la gestión administrativa de tu negocio al siguiente nivel. Automercados Nova, la cadena de automercados líderes en precios en la isla de Margarita. Navibus, la línea de ferries de bandera margariteña.